amigos, amigas que escuchan estas meditaciones, que tengan un buen día, que este día la presencia de Dios les bendiga en todas sus actividades a ustedes y a su familia. Seguimos compartiendo la palabra de Dios y ahora nos toca el capítulo 3 del apóstol San Pablo a los Efesios, es decir, de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Este capítulo sigue el apóstol Pablo hablando acerca del ministerio que Dios le encargó para predicar el evangelio a los gentiles. Y él habla de cómo por la gracia de Dios él recibió este llamamiento, ¿verdad? De revelar a Cristo a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no eran del pueblo judío. Ahora bien, de los capítulos 14 al 21, el apóstol Pablo habla aquí de una oración que él pone. Es la segunda oración que pone en esta carta. La primera oración que el apóstol Pablo pone está en el capítulo 1. Y él dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y de este capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, quiero detenerme para comentar este pasaje de los versículos 14 al 21 que he leído. Quiero hacer notar que el apóstol Pablo, aquí en su carta a los Efesios, habla por 3 ocasiones de las riquezas de la gloria de Dios. En el capítulo 1, versículo 18, él dice que está hablando acerca de la oración que está haciendo, pidiéndole a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Después, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y en el capítulo 3, en el versículo 16, dice que está orando, ¿verdad?, para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. En el Antiguo Testamento encontramos que las riquezas materiales que algunos personajes tuvieron fue una bendición de Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que cambia el concepto de lo que es la verdadera riqueza. Y en el Nuevo Testamento encontramos que las verdaderas riquezas son las riquezas espirituales que nosotros podemos tener en Dios. ¿Se acuerdan que el mismo Señor Jesucristo, Él dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos tesoros
en el cielo. Y alguna de sus parábolas, la parábola del rico insensato, habla de que debemos de ser ricos para con Dios. Y aquí Pablo dice que está orando a Dios. Él dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora bien, ¿cuáles son esas riquezas? Bueno, en primer lugar dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la primera riqueza que Pablo menciona. Y cómo es una bendición el que nosotros seamos fortalecidos interiormente en medio de situaciones difíciles, en medio de pruebas, en medio del cansancio que pudiéramos tener. Necesitamos constantemente esa fortaleza espiritual. Y aquí dice que podemos tenerla a través del Espíritu de Dios. Otra segunda riqueza que menciona Pablo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿verdad? O sea, el tener a Cristo, yo creo que es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. Es decir, podemos recibirlo por la fe, abrirle nuestro corazón y recibirlo como Salvador y Señor en nuestras vidas. Recuerden que Él está siempre haciendo un llamado a todas las personas porque quiere entrar a la vida de cada persona. Apocalipsis 3:20 nos dice estas palabras. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y tener a Cristo en nuestro corazón es una riqueza porque nos transforma, nos ayuda, nos dirige. ¿Cuántas bendiciones podemos decir que tenemos con Cristo Jesús? Sobre todo tenemos el regalo de la vida eterna que Él nos da. Otra cosa más, Él habla de otra riqueza, la riqueza de que conozcamos el amor de Dios. Y ese amor de Dios en las 4 dimensiones que menciona Pablo. Él habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y realmente saber que Dios nos ama, saber que estamos llenos del amor de Dios, es una bendición muy grande. Cuando Pablo habla de las dimensiones del amor de Dios, cuando menciona la anchura, hasta dónde es de ancho el amor de Dios, bueno, es tan ancho que caben todas las personas que quieran venir a Él. La longitud del amor de Dios quiere decir que el amor de Dios puede cubrir el pasado, el presente y el futuro de nuestra vida. La profundidad del amor de Dios quiere decir que no importa hasta dónde el hombre haya caído en sus pecados, si se arrepiente, el Señor lo puede sacar desde lo más profundo del pecado y traerlo a una nueva vida. Y en cuanto a la altura, ¿cómo es la altura del amor de Dios? Y podemos decir que es infinito, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo estoy orando para que conozcan que Dios les ama, ¿verdad? Que Dios está con ustedes. Y luego también dice aquí, que sean llenos de la plenitud de Dios, es otra riqueza. ¿Cuál es la plenitud de Dios? La plenitud del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 hay otra riqueza, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es decir, la riqueza que Dios oye en nuestras oraciones y nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos o entendemos. De modo que, amigos y hermanos, le damos gracias a Dios por este capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en donde nos habla de que nosotros podemos ser ricos en Dios, que podemos disfrutar y tener de esas riquezas eternas que Él ofrece a todos aquellos que se acercan a Él a través de su Hijo Jesucristo.
Que Dios me les bendiga en este día.